Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática, y hoy te invito a desarrollar conmigo este tema: situaciones problemáticas aplicando área total y área lateral de un prisma rectangular. Estaremos tratando hoy todas las situaciones problemáticas aplicando área total y área lateral de un prisma rectangular. Y los propósitos de la clase del día son reflexionar sobre la importancia del cálculo del área total y del área lateral del prisma en objetos del entorno, resolver situaciones problemáticas que involucren la aplicación de fórmulas del área lateral y total de un prisma rectangular. Además, conceptualizar área total y área lateral de un prisma rectangular. Observemos esta imagen donde Rolfi fue de paseo con su mamá por la ciudad de Asunción y se encontró con este edificio. Le llamó la atención la altura, entonces se puso a investigar. ¿Por qué le llamó tanta la altura? Porque si estás observando, esa altura de 142 metros corresponde al edificio más alto de la ciudad de Asunción. Y él, al investigar, se encontró que su altura, así como te dije, es de 142 metros, de ancho 41 metros y de largo 27 metros. Ayudemos a Rolfi a responder estas preguntas que él se hizo. ¿Qué forma geométrica tiene el edificio? ¿Y cuál será el área total del edificio? Empecemos con el tema de hoy: situaciones problemáticas aplicando área total y área lateral de un prisma rectangular. Para resolver situaciones problemáticas, no te olvides que tienes que aplicar los 4 pasos de Polya. Comprendemos el problema, elaboramos un plan, ejecutamos el plan y comprobamos la solución obtenida. Veamos un ejemplo. Juan tiene un camión cuya carrocería tiene forma de prisma rectangular y desea pintarla por completo. Necesita calcular el área total de la carrocería del camión, cuyos datos observamos en la figura. Acá está el camión de Juan. Tiene de alto, ¿sí?, 3 metros. De ancho también tiene 3 metros y de largo tiene 6,50, 6,5, para que me entiendas mejor, metros de largo. Empezamos comprendiendo el problema. Para eso hay que extraer los datos. La carrocería del camión tiene forma de prisma rectangular. Sus dimensiones son las siguientes: la altura 3 metros, el largo 6,50 metros y el ancho 3 metros. ¿Cuál es la incógnita? El área total, porque él quiere pintarlo por completo. Entonces sí o sí va a necesitar de área total. Si solo va a pintar los costados, o sea, los laterales, y va a calcular área lateral. Pero acá él va a pintarla por completo. Elaboramos un plan para poder resolver. Buscamos por eso todas las fórmulas que vamos a necesitar. La fórmula principal, la incógnita, tiene que estar primera, para que vos a partir de ahí, área total, área lateral más 2 áreas de base, empieces a ver qué necesitas calcular, además, desde luego, del área total. Por ejemplo, no tenemos el dato de área lateral. Perímetro de base por altura voy a tener que calcular también en algún momento. Tampoco sé cuánto mide su área de base. También en algún momento voy a tener que calcular esto en un cálculo auxiliar. Y perímetro de base es 2 por largo más ancho. Todas estas fórmulas que estás viendo vas a necesitar aplicar, pero vamos a irnos por parte.
ejecutamos el plan. Observamos de nuevo el camión y empezamos por lo más facilito, su perímetro, perímetro de base. 2 por largo más ancho. Acordate que estamos en un prisma rectangular, por eso estamos poniendo esa fórmula. Largo 6,50 metros y el ancho 3 metros. Sumamos 9,50 metros, me da la suma, multiplicado por 2, obtengo 19 metros de perímetro de base. Una vez que tengo perímetro de base, ya puedo calcular su área lateral. Su área lateral, acordate de la fórmula, perímetro de base por altura. Perímetro de base 19 metros por la altura 3 metros. Su área lateral 57 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de base. La base es un rectángulo, entonces pongo la fórmula, largo por ancho. El largo 6,50 y el ancho 3 metros. Si multiplico estos números, obtengo como producto 19,50 metros cuadrados. Ya tengo área de base, ya tengo también área lateral. Entonces es llevar a la fórmula del área total. Acuérdate que área total es la suma de todas sus áreas. El lateral más 2 áreas de base. ¿Por qué pongo el 2 acá? Porque él quiere pintarla por completo. Quiere pintar esto acá, la base de arriba y la base de abajo. Me supongo que esto se va a salir de ahí. No crea que va a pintar ahí de abajo. ¿Y cómo lo va a hacer de las ruedas? No. Entonces ponemos por 2. Reemplazamos. Área lateral 57 metros cuadrados y el área de base 19,50. Primero lo multiplico por 2, obtengo 39, lo sumo con el área lateral que es de 57, área total 96 metros al cuadrado. Pero vamos a hacer algo más todavía. Tenemos que comprobar la solución obtenida porque estamos aplicando los pasos de Polya. ¿Cómo vamos a poder comprobar la solución que recién obtuvimos? Vamos a desdoblar a este prisma rectangular su base, su cara lateral 1 y su cara lateral 2. Su base, como se puede observar acá, se observa mejor, es un rectángulo, ¿sí?, de 6,50 metros de largo y 3 metros de ancho, podemos observar ahí en la base. Las caras laterales, ¿cuáles son sus caras laterales? Tenemos una cara lateral, ¿sí?, que es esta parte que está detrás del conductor y la parte de atrás donde está la puerta, ¿sí? Es un cuadrado, 3 metros por 3 metros. Y tenemos otra cara lateral que es esto que ves, esta línea acá, ¿sí?, este adorno de su carrocería. Esa es su cara lateral 2 que mide 6,50 metros de largo y 3 metros de alto. Bueno, pero hay que hallar el área de cada uno, de cada figura, y acá lo tenemos, ¿sí? El área de base, 6,50 por 3, 19,50 metros cuadrados. Pero como tenemos dos bases, porque va a pintar por completo, multiplico por 2, obtengo 39 metros cuadrados. En el área lateral 1, obtengo 3 por 3, 9 metros cuadrados, ¿sí? Pero como son dos bases otra vez, tenemos que multiplicar por 2, obtengo 18 metros cuadrados, cara lateral 2, 6,50 metros por 3, obtengo 19,50 metros cuadrados, multiplicamos por 2, tenemos dos caras laterales, obtengo 39 metros cuadrados. Todo esto tengo que sumar, acá lo estoy viendo, 39 más 18 más 39 metros cuadrados, llegamos al mismo número de 96 metros cuadrados. El área total de la carrocería medirá 96 metros al cuadrado. Ejemplo número 2. José construye una maceta de Palex con forma de prisma rectangular que tiene 125 centímetros de largo. El ancho es 1/5 de largo y 35 centímetros de altura. Estamos observando a la maceta de Palex que construyó José. La pregunta es, ¿cuánto medirá su área total?
Primero debemos comprender el problema. Para eso es muy importante determinar los datos. La maceta tiene forma de prisma rectangular y sus dimensiones son las siguientes: altura 35 centímetros, largo 125 centímetros y el ancho es 1/5 del largo. Como el largo es 125 centímetros, entonces, ¿cuánto mide su ancho? Ahí solamente dice que es 1/5 del largo. Tenemos que hacer un pequeño cálculo auxiliar antes de pasar. 1/5 de 125. ¿Cómo se calcula? Multiplicando, así de simple. 1/5 por 125. Podemos simplificar estos números y voy a obtener directamente el número 25 centímetros. O sea que el ancho mide 25 centímetros y eso quiere decir 1/5 de su largo. La incógnita área total. Elaboramos un plan para poder resolver el problema. Para eso vamos a poner las fórmulas que vamos a usar. La principal, área total, que es igual a área lateral más 2 áreas de base. Área lateral es perímetro de base por altura y el perímetro de base, como es un rectángulo, es 2 por largo más ancho. También voy a necesitar del área de base, que es igual a largo por ancho. Todas estas fórmulas voy a usar para llegar a obtener el valor de área total. Pero vamos a irnos por parte. Ejecutamos el plan. Estamos observando ahí la maceta de Palex con sus dimensiones. Calculamos el perímetro. 2 por largo más ancho. El largo 125 centímetros y el ancho 25 centímetros. Sumamos, obtenemos 150, multiplicamos por 2 y obtengo como perímetro de base al número 300 centímetros. Ya puedo calcular el área lateral. Perímetro de base por altura. Perímetro de base 300 centímetros. Y la altura, lo puedo observar acá, 35 centímetros. Al multiplicar obtengo el número de 10.500 centímetros cuadrados. Una vez que volvemos a observar nuestra maceta de Palex con sus dimensiones, ¿qué voy a calcular? Necesito área de base, largo por ancho. El largo 125 centímetros y el ancho 25 centímetros. Área de base es igual a 3.125 centímetros cuadrados. Acá vamos a atender. La maceta no tiene base en la parte superior, claro, porque adentro tengo que cargar la arena y poner las flores, por ejemplo. Entonces, la fórmula del área total va a sufrir una pequeña modificación, ¿sí? Área total, ya sé que es área lateral más 2 áreas de base, sí, pero eso sí vas a usar o vas a necesitar calcular las 2 bases. A veces sí y a veces no. Tienes que atender muy bien en cuándo vas a poner solo área de base y cuándo vas a tener que agregar también el número 2 aquí delante. En este caso, no. La fórmula va a ser directamente la suma del área lateral, 10.500 centímetros cuadrados, más el área de base, una sola base, 3.125 centímetros cuadrados. Sumamos y obtengo como área total 13.625 centímetros cuadrados. Pero falta comprobar la solución obtenida. Observamos la maceta de Palex y lo desdoblamos para que veas mejor qué es lo que vamos a calcular. Tenemos que calcular todos los pedacitos, las bases, los laterales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miramos acá a la maceta de Palex desdoblado. Tenemos una cara lateral de 35 centímetros por 25 centímetros. Otra cara lateral de 125 centímetros por 35 centímetros de alto. La base, ¿sí? La base tiene 125 centímetros por 25 centímetros. La otra cara lateral tiene 35 centímetros
también por 25 centímetros, ¿está bien? Lo calculamos uno a uno. Empezamos obteniendo las áreas de base. Largo por ancho, 125 por 25, área de base es igual a 3.125 centímetros cuadrados. Área de la cara lateral 1, multiplicamos su largo, 125 por su ancho, 35, obtenemos 4.375 centímetros cuadrados. Pero acordate que tenemos dos caras laterales iguales, multiplicamos por 2, 8.750 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hallar el área de la cara lateral 2. El largo 35 centímetros y el ancho 25 centímetros. Obtenemos como área de base 875 centímetros cuadrados. Pero tenemos dos caras laterales iguales, multiplicamos por 2 y obtenemos el número 1.750 centímetros cuadrados. Sumamos los tres números, ¿sí? Y obtenemos como área total 13.625 centímetros cuadrados. Entonces así podemos comprobar la solución. Tenemos como respuesta que el área total de la maceta de pales medirá 13.625 centímetros cuadrados. Evaluemos la clase de hoy. Tenemos un problema que dice: Yeruti debe forrar una caja con forma de prisma rectangular con papeles de diferentes colores para decorar la sala de clase. Si desea forrar por completo, ¿cuánta cantidad de papel necesita? Esta palabra es muy importante. Desea forrarlo por completo, ¿sí? Estamos viendo la caja que van a forrar. Estamos observando sus dimensiones. Primero vamos a comprender el problema. Para eso vamos a extraer los datos. La caja tiene forma de prisma rectangular y sus dimensiones son las siguientes. Altura 40 centímetros, el largo 80 centímetros y el ancho 30 centímetros. ¿Cuál es la incógnita? Área total. Elaboramos para eso un plan. Para elaborar este plan, primero vamos a pensar cuántas fórmulas vamos a necesitar. Primero, la incógnita, sí o sí. Área total es área lateral más 2 áreas de base. Después voy a necesitar calcular el área lateral, perímetro de base por altura. Voy a necesitar calcular el área de base, largo por ancho. Y desde luego, perímetro de base también es una incógnita y la fórmula es 2 por largo más ancho. Ejecutamos el plan, observamos de nuevo la caja con sus dimensiones. Empezamos calculando perímetro de base. 2 por largo, que es 80, y el ancho, que es 30 centímetros. Sumamos estos dos, obtenemos 110 centímetros. Multiplicamos por 2 y el perímetro de base es de 220 centímetros. Ya podemos calcular ahora el área lateral de la caja. Multiplicando este número, perímetro de base 220 y la altura que estamos observando acá, 40, obtenemos como área lateral 8.800 centímetros cuadrados. Ahora sí, observamos de nuevo la caja con sus dimensiones y ¿qué nos falta calcular? Área de base, muy importante. Área de base es largo por ancho, el largo es de 80 centímetros y el ancho es de 30 centímetros. Al multiplicar obtenemos 2.400 centímetros cuadrados. Y ahora sí, área total, que era la incógnita principal. Área lateral, 8.800 centímetros cuadrados, más área de base, 2.400. ¿Está bien el 2 acá? Sí está bien, porque su caja tiene tapa, estamos observando, y decía al inicio que quiere forrarla por completo. Entonces el 2 acá, en este lugar, está bien. Multiplicamos, obtenemos 4.800 centímetros cuadrados. Sumamos y el área total es de 13.600 centímetros cuadrados. Comprobamos la solución obtenida.
observamos la caja con sus 3 dimensiones. Vamos a desdoblar la caja y nos va a quedar algo así. Base 1, 30 centímetros y 40 centímetros son sus dimensiones. Tenemos la cara lateral 1, 80 centímetros por 30 centímetros sus dimensiones. Y la cara lateral 2 tenemos 80 centímetros por 40 centímetros. Todo esto tenemos que llevar a la fórmula de área, largo por ancho. Para área de base vamos a obtener 80 por 30 centímetros, área de base va a ser igual a 2.400 centímetros cuadrados. Como tenemos 2 bases, multiplicamos por 2, 4.800 centímetros cuadrados. Área de la cara lateral 1, multiplicamos 80 por 40, que son sus dimensiones, obtenemos 3.200 centímetros cuadrados. Como también tenemos 2 caras laterales, al multiplicar ese número por 2 obtenemos 6.400 centímetros cuadrados. Y el área de la cara lateral 2, al multiplicar sus dimensiones, largo 40 y el ancho 30, obtenemos 1.200 centímetros cuadrados como área de base. También multiplicamos por 2, tenemos 2 áreas de caras laterales y obtenemos 2.400 centímetros cuadrados. Vamos a sumar los 3 números. 4.800 más 6.400 más 2.400, obtenemos el mismo valor, 13.600 centímetros cuadrados. El área total medirá entonces 13.600 centímetros cuadrados. Llegamos a la conclusión de la clase del día. Recordamos la situación de Rolfi, donde él se había preguntado al observar este edificio, ¿qué forma geométrica tiene el edificio? El edificio tiene forma de prisma rectangular. La base de un prisma rectangular es un rectángulo. ¿Cuál será el área total del edificio? Para esa pregunta entonces vamos a tener que resolverla con las fórmulas que estábamos tratando recién. Comprendemos el problema, vamos a extraer los datos. El edificio tiene forma de prisma rectangular y sus dimensiones, la altura 142 metros, el largo 41 metros y el ancho 27 metros. La incógnita, el área total. Elaboramos un plan, para eso vamos a poner todas las fórmulas que vamos a necesitar. Necesitamos de la incógnita principal, sí o sí, área total. Pero para calcular el área total, sí o sí vas a necesitar también del área lateral. Y desde luego, al hallar área lateral te vas a encontrar que no tenés perímetro. Vas a calcular con la fórmula de perímetro un rectángulo. No tenemos área de base, vas a calcular con esta fórmula largo por ancho el área de la base. Vamos a ejecutar el plan. Perímetro, vamos a reemplazar el largo, 41 metros y el ancho 27 metros. Sumamos, multiplicamos por 2, obtenemos como perímetro 136 metros. Y como área lateral, perímetro de base 136 por la altura del edificio, 142 metros. Área lateral es igual a 19.312 metros cuadrados. Seguimos con ejecutamos el plan. Área de base, 41 tenemos como largo y 27 tenemos como ancho. Al multiplicar obtenemos 1.107 metros cuadrados. Y ahora sí, área total. Sumamos área lateral, 19.312 metros cuadrados, más el área de base 1.107, multiplicamos por 2 porque quiere saber el área total del edificio. Multiplicamos estos números, 2.214, sumamos con el área lateral, obtenemos 21.526 metros cuadrados. O sea que el área total de este edificio que estamos observando es de 21.526 metros cuadrados. Observamos una vez más las fórmulas que utilizamos hoy en prisma rectangular. El área total,
área lateral más 2 áreas de base. El área lateral, perímetro de base por altura, perímetro de base 2 por largo más ancho y el área de base es largo por ancho. Finalizamos así la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.